Muy buenos días, estimados compañeros, estimado profesor. El día de hoy estamos con la doctora Nadia de la Cruz, que nos está acompañando desde antemano. Agradecemos su tiempo, doctora, su disponibilidad. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Joshua Sari. Soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Privada del Norte y estoy muy feliz que nos pueda acompañar, separar este tiempito. Y nos gustaría conocerla un poquito más, tal vez desde cuándo ejerce el derecho, tanto un transcurso personal como profesional. Buenos días, Carlos. Mucho gusto en conocerte. Bueno, quien le habla es la doctora Nadia de la Cruz Casa, con colegiatura de Lima Norte 1133. Bueno, yo ejerzo derecho desde que ni bien salí del colegio Wow. hasta el día de hoy. Eh, Tengo 13, 14 años de abogada. Bueno, tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad Federico Villarreal. Tengo otra maestría en Derecho Familia en la UNIFE. Y bueno, estoy ahorita esperando de hacer una maestría en Derecho y Género, pero todavía estoy justamente en el próximo año verlo. Y a la fecha he trabajado en varios estudios muy conocidos porque mi rama es procesal. El estudio Noriega, el estudio Moniz, el Francisco Boto, en el estudio Hernández, en el estudio Quiroga. Y bueno, y ahora estoy obviamente haciendo la carrera jurisdiccional, obviamente en la Corte de Lima Noroeste de Ventanilla y Puente Piedra. Excelente, doctora. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Tenemos algunas preguntas muy interesantes con respecto al tema de alimentos. Y sabemos muy bien que en el ámbito del derecho alimentario, este principio es tan importante por muchos juristas como el derecho a la vida o el derecho a la salud. Y también se tiene que, si bien es cierto, para garantizar las deudas alimentarias, se propone como límite máximo el 60% del salario que percibe el deudor. Sin embargo, hay muchos casos donde el deudor, cuando ya tiene que entregar una pensión alimentaria, continúa atendiendo más hijos. Por lo tanto, se entiende que nuevamente se debe hacer un prorrateo de las pensiones y esto puede disminuir la cantidad que cada hijo pueda estar percibiendo, ¿no? Y ante ello, en vista de tratarse de un derecho fundamental de los niños, ¿cómo usted considera que se puede solucionar dicha situación para que todos los hijos obtengan una adecuada subsistencia sobre sus necesidades y en el contexto en que viven? ¿Cree que es urgente la planificación familiar para incentivar una procreación responsable? Sí, bueno, claro que sí, sí, es necesario. En verdad sí existen políticas sobre eso. El detalle es que no tienen mucho eco, obviamente, en las instituciones. Existen a la fecha, ¿cómo se llama? Protocolos en todas las instituciones de salud que establecen obviamente parámetros y no son obviamente para un tema de planificación familiar. Sin embargo, lastimosamente, obviamente sabemos que nuestro sistema de salud tiene precariedades, obviamente, para fundamentarlo por el poco servicio que tienen, obviamente, en temas de personal. Sin embargo, sí existe, ¿no? Para asegurar un derecho alimentario, lo que necesariamente tiene que ser, en verdad, más que establecer un monto, es un tema personal, ¿no? O sea, ahí las personas son las que tienen que evaluar, obviamente, la cantidad de hijos que puedan tener con lo que perciben, ¿no? Para evitar estos problemas, obviamente, de procesos de alimentos, ¿no? Excelente, doctora, muchas gracias. Entonces, ya existen protocolos, Sí existen ¿cierto? protocolos. Excelente. Entonces, sabiendo que ya existen protocolos y para que haya una mayor seguridad con respecto a cada pensión alimentaria que puedan recibir los hijos, hemos obtenido un dato con respecto a la Defensoría del Pueblo que nos explica que el 80.2 de las sentencias dan una pensión inferior a los 500 soles como pensión alimenticia, lo cual en muchos casos resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades que necesita un niño, porque no solamente es alimento, sino también es salud, recreación, cuidados, etc. Y hay una propuesta de ley donde los juzgados podrían recibir información tanto de la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, como también de la SUNAR y también de la SUNAT. Esto para que el intercambio de información permita a los jueces y juezas el acceso directo a información económica, tributaria y registral de los demandados, para conocer más que todo su perfil económico. En vista de todo lo mencionado, ¿qué opinión le merece a la propuesta señalada? ¿Cree que sería beneficioso para brindarle una mayor protección al niño y adolescente de acorde a esta propuesta de ley? En verdad la propuesta es buena. Actualmente los juzgados tienen acceso a lo que es registros públicos, más no las otras informaciones que tú me has mencionado. Lo que pasa es que acordémonos que ahora estamos en un proceso oral que recién ha sido habilitado el año pasado. Entonces, en estos procesos orales, como son orales, obviamente las pruebas son las que presentan las partes, obviamente como parte de un procedimiento. ¿Ya? Sin embargo, el juez de oficio, cuando vea que solamente un demandado o demandada
presenta una declaración jurada de sus ingresos, es ahí donde causa controversia. Porque libremente una persona dice cuánto es lo que supuestamente ingresa en su y no sabemos como las personas que trabajan en planilla. Las personas que trabajan en planilla definitivamente no habría más información que sacar de lo que sale en su boleta. Sin embargo, considero que los juzgados debería haber una norma que establezca que los juzgados de oficio a las personas que no tengan, que el demandante declare que no trabaja en una empresa, es sacarle toda esta información obviamente para hacer como que un backup y ver los ingresos que tiene una persona y poder obviamente establecer una pensión adecuada, ¿no? Valgan verdades, hay mucha gente que, por ejemplo, los mototaxistas, ¿no? Claro. Es un poco complicado para ellos establecerles un monto, pero más o menos ya un juzgado se hace un esto de cuánto ellos ganan mensualmente y sobre eso es lo que da. Pero todo parte, obviamente, de la información que pueda dar la parte demandante de donde trabaja cada persona para establecer, ¿no?, un tipo de responsabilidad, ¿no? Excelente, doctora, gracias. Entonces, definitivamente sería muy buena esta propuesta de ley. No, la propuesta del DNI es excelente, como te digo. Es excelente siempre y cuando... Lo que pasa es que la carga procesal que llevan todos los jugadores de plan de trabajo para los temas de alimentos, entiendo que es bastante, ¿no? Entonces es complicado manejar esa situación. Sí. Pero las partes también pueden hacer lo mismo. O sea, cuando una persona presenta su demanda de alimentos, si tuviera la capacidad económica hacer una búsqueda registral, vehicular y juntarla a la demanda, también ayudaría, ¿no? O como para pedir como prueba, lastimosamente el juicio oral ahorita hace una dificultad sobre el tema, pero ese es un procedimiento que constitutivamente decide cómo hacerlo. Pero sin embargo, uno como prueba puede pedir que se oficie la SUNAT para ver su renta de cuarta o de quinta categoría, o pedir información al Ministerio de Trabajo para ver todas las empresas donde ha trabajado una persona y más o menos establecer cuál es el monto que siempre percibe. Y con eso obviamente establecer una pensión de alimentos. Excelente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya acabamos de ver este tema sobre las pensiones y parece muy importante ver la situación general, una vista panorámica, que la mayoría de las personas que exigen estas pensiones, que proceden con estas demandas, son o madres separadas o madres solteras. Y el artículo 414 del Código Civil establece que para aquellas madres solteras, estas podrán solicitar el pago de una pensión de alimentos en favor de los hijos reconocidos legalmente durante los 60 días anteriores y 60 días posteriores del parto, así como el pago de gastos, etc. ¿Usted considera que este plazo para el goce de dicha pensión de alimentos es adecuado o sería conveniente realizar una modificación viendo las circunstancias y necesidades de cada hijo? Claro, ese articulado, si bien es cierto, no es algo que se ajusta a la verdad, obviamente porque a veces, las partes por las múltiples cosas que hacen, obviamente se les complica, pero es un artículo que se podría modificar porque en la realidad tú no le puedes pedir parámetros a una persona a que le retribuyan algo que sí ha gastado o algo que sí gasta. Entonces, pero recordémonos y vayamos, acuérdense que nosotros estamos en el tema de la institución de los derechos fundamentales de los menores que está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí hay un parámetro por el cual los jueces están facultados para poder obviamente distinguir y resolver lo que es mejor para la parte, ¿ya? Y eso también te puede llevar al cuarto pleno casatorio, que establece obviamente el tema de la actividad de los jueces para poder establecer, obviamente según sus generalidades de las personas como hayan dado su situación o lo hayan fundamentado, se lo puedan otorgar. Excelente, muchas gracias. Y, bueno, ahora vamos a hacer una pregunta un poco llamativa, es muy interesante debido a que nosotros también como estudiantes hemos visto este artículo, que es el 424 del Código Civil, que establece que los hijos solteros y mayores de edad podrán solicitar una pensión de alimentos por dos circunstancias específicas. La primera es que esté cursando con éxitos estudios de una profesión u oficio, caso en el cual se extiende hasta los 28 años de edad, y la segunda causa es que este hijo tenga alguna discapacidad física o mental acreditada debidamente. ¿Considera que es necesario establecer un parámetro en la cual se pueda señalar cuando hablamos de seguir estudios con éxito? ¿O sería mejor que la norma sea modificada y se elimine dicho término a fin de evitar alguna controversia en la decisión de los jueces? Sí podría hacer una modificación de estableciendo parámetros para establecer, porque a veces esa palabra no todos la pueden interpretar de la misma manera, ¿no? Pero acordémonos que el juez es quien interpreta. Entonces, sin embargo, o sea, no podríamos decir que no podíamos comparar de repente una situación de Lima con una situación de un pueblo muy lejano, donde obviamente puede ser distinta obviamente la situación. Sin embargo, eso se podría modificar en virtud, obviamente, de establecer los parámetros de gente que, por ejemplo, por más nota de repente baja que pueda tener, no quiere decir que no estudie o que quiera mejorar. O sea, son cosas que se deberían valorar, ¿no? Y establecer una modificatoria, pero más que nada, más que estableciendo los parámetros, es más que nada abriendo la facultad que tienen todos los jóvenes de estudiar, ¿no? Porque acordémonos que no solamente es un estudio universitario, también puede ser un estudio de idiomas, también puede ser una maestría, un MBA hasta que lleguen los 28 años, ¿no? Wow. Y si realmente se ganan ese derecho, porque
puedes decir, pueden estudiar, pero si el juez ve, por ejemplo, ¿no? Toda la vida su promedio es 12, 12, 11, 12, 11, 11, al siguiente año 11, 12, 12. Entonces, ¿realmente es con éxito eso? Yo considero que no, no. Yo considero que no. El éxito con una nota satisfactoria lo que quiere decir es que sea algo que realmente el padre pueda dar para que ellos obviamente se puedan aperturar obviamente a una sociedad que tiene muchos límites para poder obviamente salir adelante, ¿no? Claro, doctora, muchas gracias. Justo estábamos viendo un tema muy interesante con respecto a esta norma. Esta pensión que se da a los jóvenes solteros hasta que tengan hasta los 28 años en caso de estudios, ¿esta pensión incluye también alimentación, salud, recreación o es únicamente educación? En el caso para los hijos mayores de edad, de 18 años, solamente es estudio. No tiene nada que ver con el tema de alimentación, ni recreación, ni salud, ni nada por el estilo. Solamente es específicamente para estudios. Nada más. Ok, gracias doctora. Un dato que se tiene que recalcar bastante, ¿no? Y en vista de que en la actualidad la mayoría de obligados no cumplen con la sentencia judicial que establece el pago de una pensión y por ende son denunciados ante el Ministerio Público, eso genera un grave perjuicio para los niños y adolescentes. ¿Cuál cree usted, doctora, que sería una forma adecuada de prevención para evitar que dichos deudores alimentarios incumplan con su obligación? Y cuando dichos deudores se encuentren recluidos en centros penitenciarios, ¿cómo se puede lograr que estos puedan cumplir dichas obligaciones? Mira, bueno, ese es un tema muy complicado, ¿no? Porque es un tema que nace obviamente de sociedad, de familia, de personas. Es un poco complicado sobre el tema, pero lo que sí es que lo que tenemos que recordar es que la obligación alimentaria nace desde el momento que deja de pagar. O sea, llegar a la denuncia por omisión familiar es llegar obviamente a una liquidación impaga de más de 3 meses, obviamente de forma continua, sobre una obligación. La única manera es, para ese tema más que legal, es personal, ¿no? Saber uno con quién se topa en el camino, ¿no? Okay. Eso, y el tema de lo que sí podría hacer el Estado, de alguna manera, es obviamente el tema de la responsabilidad para este responsable. Tiene que ver tiene que ver más que nada con un tipo de formas de vida, formas de trabajo, formas de que la gente obviamente se puede explayar. No considero que vaya por un tema netamente legal, pero sí considero que es un tema más que nada social, ¿no? Claro, excelente, doctora, claro, es cierto, ¿no? El Estado, en estos casos, no creo que pueda hacer demasiado, ¿no? Si uno no trabaja, no va a tener cómo dar esa pensión alimentaria. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que nos menciona la ley 28.970, que dice que se establece para aquellos padres morosos que no cumplan con su obligación de prestar alimentos a sus hijos, ingresan a un registro de deudores alimentarios morosos y tendrán ciertas restricciones tales como ser registrados en Infocor, no podrán ejercer cargos de la administración pública, y entre otros. Sin embargo, se ha visto que a pesar de dicha ley, no se ha cumplido con reducir dicha tasa de acreedores alimentarios morosos. ¿Usted, doctora, piensa que esta ley se cumple a cabalidad o es necesario que se realicen algunas modificaciones? Bueno, lo que pasa es que esta ley lo que tiene es una simbolización para que obviamente las personas que están denunciadas obviamente no puedan tener cargos públicos. Recordemos que esta ley se divide en dos, ¿no? Una cosa es el alimentarista moroso y otra cosa es el moroso civil, que también se inscribe en este registro, ¿ya? Sin embargo, lo que hay que tomar en consideración ahí es que si bien la ley ha hecho para de alguna manera es que la gente no pueda seguir, yo considero que es una limitación, ¿no? Porque mientras no más trabaja, obviamente es imposible que pueda ponerse al día, ¿no? Los deudores alimentarios llegan después de un consentimiento y un previo requerimiento de una liquidación de devengados. Entonces, cuando llega a esa etapa y resulta que se inscriba, vemos que ese es un tema más que nada administrativo, porque igual sucede la denuncia, obviamente, por omisión familiar. Entonces, en este tema administrativo, si bien hay algunos derechos civiles que se les restringe o se les limiten algunas cosas, vemos que quien debería hacer un backup de eso es el Estado al momento de contratar a las personas. O sea, ¿cómo llegaría esto a tener una solución? Obviamente cuando la gente contrata. O sea, que esta relación de deudores alimentarios, las empresas y las relaciones del Estado puedan obviamente ser el filtro por ese lugar. Entonces decir, oye, si estás por este lugar, ponte al día en tu pago. Fórmulas privadas de repente, pero no estamos obligados. Entonces, como no hay una obligación en esa ley, es un poquito complicado, ¿no? Claro, doctora. ¿Qué, doctora? Y hemos llegado a la última pregunta, ya para finalizar la entrevista. Esta es una pregunta de ámbito penal, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la pensión alimentaria. Considerando que el derecho alimentario es una obligación para el deudor debido a una precariedad o un inadecuado desarrollo que pueda causarle al alimentista, ¿usted considera razonable la pena privativa de libertad que plantea el artículo 149 del Código Penal respecto a la omisión de prestación de alimentos? A ver, lo que pasa es que en primera instancia cuando se te denuncia por primera vez por el tema de omisión familiar, no es que te vayas a la cárcel. El juez lo que te da es una prisión, obviamente, te da una pena que no es que sea efectiva,
¿ya? Lo que pasa es que sí te pone un plazo para pagar. Si tú no pagas en un plazo razonable, o si no has llegado a un acuerdo de terminación anticipada con el juzgado, obviamente, si tú no pagas eso, lo que se hace es que te revoca el mandato. Entonces, se te revoca el mandato en virtud. O sea, en el proceso de alimentos tú tienes una oportunidad para pagar. En el proceso de requerimiento, otra oportunidad para pagar. Si no pagas ese proceso, te vas a la fiscalía. En la fiscalía te pueden aplicar un principio de oportunidad para que también puedas llegar a un acuerdo y pagar. Si te vas al proceso penal, después de todo ello, tienes un plazo que se llama la terminación anticipada, ya, donde tú también puedes decir, oye, ya, sí, reconozco mi delito, pero dame una fórmula de pago. Y el juez te da la fórmula de pago. Entonces, al darte la fórmula de pago, te dice, ya, tú me vas a pagar el monto, no sé, de 20.000 soles en 10 cuotas de 2.000 soles. No. Si tú no llegas a pagar ese acuerdo, tú estás sobre la facultad, la parte de agraviada te da la facultad de poder constar al Ministerio Público, decir al Ministerio Público, oye, no me ha pagado, y el Ministerio Público solicitar que se te requiere el pago. Sin ese pago, tú no lo realizas, la Fiscalía otra vuelta requiere que se te revoque el mandato, obviamente de prisión, de pena, a una pena efectiva. Entonces, si tú ya tienes, en verdad tienes varias oportunidades para pagar. Sí, sí. ¿No? Entonces, se te revoca en virtud a ello, no a otra cosa más. Ahora, si no es tu primer proceso por omisión familiar, es tu segundo, ese proceso, definitivamente los jueces ahí no tienen ninguna, obviamente, por el antecedente, no tienen ninguna facultad, obviamente, de poder darte algunos de este tipo de posibilidades y, obviamente, te dan penas efectivas, ¿no? Pero hay requerimientos previos para llegar a ello. Ok, doctora, muchas gracias. Entonces, hay muchas oportunidades para poder otorgar esta pensión. Y Pagar las pensiones, más que nada. para pagar las pensiones, más que nada, es cierto. Entonces, bueno, agradecemos bastante, doctora, nuevamente su tiempo, su disponibilidad. Apreciamos mucho que nos pueda brindar esta entrevista. Y bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Agradecemos, doctora. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto conocerla y bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. O sea, un gusto poder ayudarlos, más bien. Okay, Que Dios los bendiga bastante. Muchas gracias.